Gracias. Allá hay dos intervenciones más. Bueno, primero, buenas tardes. Tengo dos preguntas que se hacen un comentario y están dirigidas principalmente al profesor Iñaki, ya que habla sobre estadísticas en América Latina. Bueno, la primera pregunta sería, ¿a qué llama un campo de concentración como prisión en Estados Unidos? Cuando, y aquí uno la otra pregunta, por ejemplo, soy venezolana y en Venezuela de cada 10 delitos que se cometen, solamente 3 son presentados ante un juzgado o son procesados. Cuando en una cárcel que tiene capacidad para 1000 personas hay 3500 y los presos no pueden ni comer ni dormir por miedo a ser violados o a ser matados, donde hace poco la Guardia Nacional, que es una de las Fuerzas Armadas en Venezuela, trató de apaciguar la violencia en una cárcel y se hizo una semiguerra dentro de la cárcel, que quien salió perdiendo fue la Guardia Nacional porque los presos estaban más armados que el Ejército Nacional. Entonces, ese no sería el campo de concentración, la cárcel en sí. Yo, como estudiante de Derecho, que estoy de cuarto año de Derecho en Venezuela, me he preguntado muchísimas veces, ¿quién soy yo para decidir la libertad de privación de una persona? ¿Quién soy yo? Pero me doy cuenta que la única manera de acomodar esas cuestiones es el castigo. Y si el castigo es la privación de la libertad, entonces hay que seguirlo, ¿no? No sé, lo digo yo, porque a lo mejor es por la condición en la que yo vivo, donde los presos son los buenos, ya que no pueden salir de su casa a tomarse un café o a pasear en bicicleta por miedo a que los vayan a matar por un par de zapatos. Entonces, ¿cuál es la cuestión? ¿El castigo está bien o está mal? Porque ¿dónde están los casos en los que la justicia no puede acceder y las personas en las villas, o como le decimos allá en los barrios, son quienes toman la justicia por sus manos y matan a esa persona que cometió un delito, porque simplemente la justicia se hace ciega, sorda y muda en esas cuestiones? Y es una cuestión de infraestructura, de dependencia total al gobierno nacional, que no permite que los procesos sean como deberían ser, y que en este caso lo necesario sí es un castigo para disminuir la violencia en Venezuela. Y me imagino, no sé, yo con 19 años que tengo, que será igual en América Latina. Gracias. Muchas cosas surgen de tu intervención y algunas de alto calado. Estás viendo por qué, si está bien castigar o no. O sea, estamos con preguntas que seguramente verás en el curso de tu carrera que estás empleando acá. Son discusiones filosóficas centrales que no hay que eludir, pero quizá no pueda dar cabal respuesta en esta respuesta, en este momento. No es tan obvio que el castigo sea natural y que frente a determinadas situaciones de violencia, que siempre son difíciles de evaluar, decir si hay más o menos violencia en Venezuela que en Estados Unidos, no lo sabemos. Lo que sí estamos hablando, el objeto acotado de las estadísticas tiene que ver con lo que hace el Estado, es decir, si encierra más o menos. En Estados Unidos encierra mucho. Yo no sé si usé la palabra campos de concentración. Cuando hay campos de concentración, hablé de campos de concentración en la Alemania nazi, eso es lo que me quise referir, como el mayor genocidio de la historia del siglo XX fue en la época del nazismo en Alemania. Eso es el campo de concentración. En Estados Unidos encierran mucho, como digo, 3 millones de personas. En toda América Latina no tenemos tantos presos. Maestra de casi todos los criminólogos latinoamericanos, venezolana, antichavista radical como vos. Y entonces pasa como pasaba con el peronismo en Argentina años A, se pierde el eje de la discusión. Estamos en Brasil y yo le mostraba datos donde Venezuela resultaba ser, casualmente, y no está diciendo ya nada ni a favor ni en contra de Chávez, la que tenía menos presos en porcentaje que el resto de los países de América Latina. Y ella decía, no puede ser, mirá, sí, pero las cárceles son peores, pero las son más violentas. Entonces, bueno, está bien, puede ser, eso requiere otro tipo de investigación. Yo lo que estoy diciendo es lo que dice ese dato duro, que Venezuela y Bolivia eran casualmente, encima Bolivia era el otro caso, los que tenían menos presos, y Chile y Brasil los que más tenían. Hay que tener cuidado de sacar explicaciones, mucho más explicaciones de tinte político de esto. Sí, hay que hacer el esfuerzo de explicar por qué sucede esto.
y toda la criminología da cuenta, desde la criminología crítica, que dice por qué los sistemas económicos, pero bueno, en realidad los sistemas más ricos, si tienen que ver con la privación relativa, etcétera, etcétera, aplican más el castigo que otros, porque, por ejemplo, los países más pobres tienen pocos presos, me refiero, no sé, a la India, o los países africanos tienen pocos. Otros hablan de la criminología cultural. Estados Unidos culturalmente estuvo ligada a la represión, la religión, los cuáqueros, qué sé yo. Dicen, bueno, pero miren que en Australia o en Canadá también tienen estas religiones y tienen pocos presos, entonces parecería que no. En fin, en general todas las hipótesis lo que tienen de malo es que pueden ser refutadas, y casi todas son refutadas. Nos llevan más o menos a la idea de que tenemos los presos que queremos, castigamos más o menos lo que queremos, o a veces podemos. Eso no quita que haya, y en América Latina particularmente, sistemas penales ocultos que no son el objeto de atención de las ciencias jurídicas. Quiero decir, meter bala a los delincuentes. Aquí estaba hablando, o la propia lógica de los desaparecidos. Ellos no hablaban de reformas penales y provocaban mucha violencia. No sé qué pasa en Venezuela en ese sentido. Yo no soy ni chavista ni antichavista, por cierto. Trata de que no te nuble el contacto con la realidad y sobre todo las ciencias jurídicas ese sentimiento, que es un sentimiento, en tu caso, de antichavismo. Nada más. No, una breve observación, que es que si bien puede ser que haya cierto correlato a veces entre la ideología de un determinado gobierno y las tasas de encarcelamiento, o la tasa de delitos en una determinada sociedad y la tasa de encarcelamiento, comparativamente dentro de esa misma sociedad. Lo que no hay seguro es así algo como una correlación natural entre determinadas tasas de delito y determinadas tasas de encarcelamiento universales, digamos. Tales sociedades, mientras tienen más delito, más o menos tienen una tasa de encarcelamiento que les corresponde del 1 al 1000 o del 1 al 100. No hay, digamos, incluso, como insiste Iñaki, las estadísticas comparativas sobre las tasas de delito se construyen de manera muy distinta, así que tampoco permiten hacer comparaciones. Digo esto para evitar naturalizaciones de si tienen más presos es porque hay más delitos, o si hay más delitos debería haber más presos. No se resuelve de esa manera. Hay un montón de mediaciones en el medio que lo deciden más allá de la voluntad política y de la ideología política del gobernante de turno, porque son fenómenos estructurales muchas veces del sistema penal. Yo me crié en Venezuela, me vine mucho antes de todos estos problemas, pero recuerdo lo del retén de Katia, el estado de las cárceles venezolanas, es algo estructural que tiene mucha historia como para decir que el problema, digamos, comienza ahora. Y si comenzara ahora tampoco va a terminar fácil cuando este periodo político termine, porque son fenómenos que en general se dan estructuralmente y tienen otras condiciones históricas, otras condiciones contextuales, socioculturales, procesos políticos a largo plazo, etcétera, etcétera, que lo explican.